asumiendo que N1 y N2 en magnitud es lo mismo, lo único que cambia es el signo. El diferencial de área va a ser un delta S, ¿no? Y por sigma, ¿no? Entonces llegamos a que B2 menos D1 producto punto 1 es sigma, ¿no? Entonces el producto punto es la proyección. Entonces a eso le llamamos componente normal. Y entonces llegamos a que el desplazamiento eléctrico en el medio 2, su componente normal menos la 1, va a ser igual a sigma, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a la hora de pasar de un medio al otro, va a existir una discontinuidad en el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que la trayectoria va a cambiar, ¿no? ¿Sí está claro para todos o no mucho? Sí, bueno. Y entonces, ¿cuál es el factor de esa discontinuidad? Es la densidad de carga superficial, ¿sí? Entonces, vemos que la discontinuidad entre un medio y otro va a ser determinada por la densidad de carga libre superficial en esa zona, ¿no? Entonces, supongamos ahora que no hay carga libre en esa zona. Digamos, tenemos una zona en la cual no hay carga libre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que esto va a ser igual a cero, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo eso? Que es continuo, ¿no? Que ahí sí el vector de desplazamiento eléctrico normal es continuo, entonces no habría un cambio de trayectoria en esa componente. ¿Sí estamos claros ahí? Entonces, si es continuo, bueno, sigue el D2N es igual a D1N, ¿no? Ahora, para hacer el comportamiento del campo eléctrico es muy sencillo. Recuérdense que D sub N va a ser epsilon por E sub N, el epsilon de cada medio, ¿no? Entonces epsilon 2 por E2N menos epsilon 1 por E1N es igual a sigma, ¿no? Eso es para el campo eléctrico. Y para el potencial, recuerden de que bueno, aquí tengo malos signos, ¿no? Porque sería menos, y aquí más. El potencial, recuérdense que el campo es menos la parcial del potencial respecto a la componente normal, ¿no? Y entonces, por ende, eso es tanto para campo como para potencial. Entonces, cosas importantes de esto es que cuando lleguemos a problemas de dieléctricos, cargas dentro y todo, una condición de frontera más es la de la superficie, ¿sí? No como antes teníamos, siempre usábamos la condición de frontera en el infinito, en el origen. Ahora podemos adicionar otra que es la condición de frontera en la superficie, donde va a existir una discontinuidad dada por la densidad superficial de carga, ¿sí? Entonces eso es en cuanto a la componente normal. Para la componente transversal, como se recordarán, es mediante haciendo una trayectoria cerrada. De nuevo tenemos dos medios, 1 y 2. Tenemos la trayectoria ABCD. Tenemos un delta L entre AB y DC, un E1 y un E2. Y recordando que tanto AD como BC tienen tamaño despreciable, es decir, esto es muy pequeño, ¿no? La altura es muy pequeña. Entonces, de nuevo, recordando que el rotor de cero, a ver, podemos decir, entonces, aplicando el teorema de Stokes, llegamos a que la integral cerrada de en una trayectoria es igual a cero, ¿no? Entonces la trayectoria va a ser este rectangulito, ¿no? Vamos a ir a ABCD en el sentido que ustedes elijan, la verdad el resultado es el mismo, donde tenemos que la distancia entre AB y DC es un delta L, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es muy sencillo, la integral ya no lo hacemos, pues, ustedes ya son expertos en esto. Entonces tenemos E2.dl más E1 punto menos delta L, ¿no? O sea, porque uno va hacia un lado y el otro hacia otro, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces llegamos a que E2, de nuevo el punto nos da una proyección, entonces sería el transversal menos E1 transversal. Producto punto delta L es igual a 0 y esto implica que E2T es igual a E1T. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que las componentes transversales son continuas, ¿no? No hay ninguna discontinuidad. Entonces eso es en cuanto a la componente transversal de campo eléctrico. Entonces se dan cuenta, la componente normal sí tiene una discontinuidad que va a ser proporcional a la densidad de carga libre, mientras que la componente transversal es totalmente continua, ¿no? Entonces,
Si uno de los medios fuese conductor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en un conductor? Aquí ya lo puse, no lo debe haber puesto. Me dieron ganas de borrarlo, pero bueno. El campo eléctrico en un conductor es cero, ¿no? Entonces eso implica de que la susceptibilidad dieléctrica y por ende la permitividad son infinito, ¿no? ¿Eso sí está claro o no mucho? Sí, bueno. Entonces tenemos que el E2 transversal es cero, ¿no? ¿Qué pasa si cambia de un medio a otro? El E2 transversal es igual a cero, ¿no? Entonces ahí sí hay una completa discontinuidad, ¿no? Entonces por eso es que en un conductor, se recuerdan que ya lo usaron, de hecho ya lo usaron varias veces. ¿Cómo hacían para obtener la densidad superficial de carga? ¿Quién me dice? ¿Cómo han hecho hasta ahora? Que, por ejemplo, tenía una carga imagen y les pedía, por ejemplo, la densidad superficial en un plano que estaba en un plano conductor que estaba enfrente. ¿Cómo lo hacían? ¿Quién me dice? Era con las derivadas parciales ¿De qué? creo que era del potencial respecto a un vector unitario. Exacto, era la del potencial respecto a un unitario. Entonces ahora ya están intuyendo de dónde salía eso, ¿no? ¿Ya lo intuyeron o todavía están un poco ahí sospechando? Entonces ahora ya ven de dónde viene eso, ¿no? Entonces ya tienen que D2n menos de 1n es igual a sigma. Entonces si es un conductor, esto es cero, es el plano conductor, ¿no? Entonces tenían que D2n es igual a sigma, pero D es igual a sigma E. Aquí, ¿vale? Es igual a sigma E. Entonces esto es menos epsilon la parcial de n, ¿sí? Y de ahí salía, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿O no? De ahí salía esto de cómo obtenían la densidad superficial. Digamos que sigma era menos epsilon la parcial de phi respecto a n, ¿no? Que es, no, perdón, si esto es sigma. ¿Por qué no me dice? Esto sí es sigma, ¿no? La densidad es d, entonces eso es epsilon e. Entonces esto es menos epsilon la parcial del potencial respecto a n, ¿no? Entonces eso que ya habían usado antes para obtener las densidades superficiales de carga en un plano conductor en presencia de una carga externa, y para obtener la densidad ustedes usaban esto. Entonces esto viene de las condiciones de frontera entre un medio y un conductor. ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Entonces ahora ya tienen claro porque para obtener la densidad ustedes simplemente usaban menos epsilon partido de la parcial de phi respecto a e. Y así lo han hecho ya en varias oportunidades, ¿no? Entonces de aquí es de donde viene. Estrictamente viene de la ley de Gauss, ya lo habíamos dicho, viene una ley de Gauss, solo que ahora ya ven que viene de la ley de Gauss, más general, que incluye polarización. ¿Por qué era aproximada en el otro? Porque era en el vacío. En el vacío la polarización es cero. Y bueno, por eso llegamos a lo mismo, ¿no? Pero entonces ahora ya tienen claro de dónde es que viene esto de la densidad superficial de carga, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, si no hay dudas con esto, vamos a volver a algo que seguro ya controlan, que es una esfera dentro de un campo eléctrico uniforme. La única diferencia es que ahora es una esfera dieléctrica. Entonces, sea una esfera dieléctrica de radio A, sin esto tiene colocada en una región del espacio que contiene un campo eléctrico inicialmente uniforme, epsilon O, que va en la dirección Z. Eso no, bueno, eso lo decidimos, ¿no? Entonces vamos a suponer una esfera dieléctrica con constante K y cuyo origen está en el centro, ¿no? Vale. Entonces, de nuevo, como iniciamos con nuestro sistema de referencia, ¿no? Aquí ya nos dicen de una vez que la esfera está en el centro de la esfera está en el origen. Todo lo que hacemos es elegir una dirección. Yo elegí Z, ¿no? Pues ustedes pueden elegir X, Y, whatever, ¿no? Ustedes inventarse ahí vectores direccionales siempre y cuando sean consistentes con su nomenclatura, ¿no? Entonces, se recuerdan que el campo se distorsionaba cerca de la superficie, la distancia muy lejos era constante,
Entonces, ¿cómo resolvemos esto? De nuevo, por Laplace. A ver, ¿de dónde salía esta solución? ¿De dónde venía? ¿Qué es la ecuación de Laplace? ¿Quién me dice la ecuación de Laplace? A ver, ¿quién me dice la ecuación de Laplace? Esa ya la tienen que tener en la mente. Cuando el laplaciano del potencial era igual a cero. A cero, ¿no? Entonces, ¿qué? Era cero. Ajá, muy bien. Entonces, cero quiere decir que no hay densidad de carga libre, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos un dieléctrico. Entonces, seguimos sin tener carga libre. ¿Sí? Por ende, podemos usar Laplace. ¿Sí? Ya. Entonces, de nuevo, ¿cómo que tenemos que tener claro de que a distancias muy grandes el campo eléctrico es uniforme y es epsilon cero en la dirección z, ¿no? Entonces, eso es una condición de frontera. Otra cosa es que el campo a distancias cercanas se distorsiona. ¿Quién me dice por qué se distorsiona cerca de la superficie de la zona? Solo, perdón, Sí, sí. llegamos nosotros a la ecuación de Laplace a partir de la ecuación de Poisson. Y a esa llegamos porque sabíamos que el campo era una expresión conservativa, ¿verdad? Llegamos a esa a partir de la ley de Gauss. Pero ahora que la ley de Gauss tiene el agregado del desplazamiento, no debería de cambiar la ecuación de Laplace. No, porque aquí lo hacemos por eso mediante el potencial. Digamos, el potencial en cualquier punto va a ser el gradiente del campo. Digamos, este campo ya va a estar incluido tanto el externo como el campo de polarización, por así decirlo. Por eso es que siempre es mucho más fácil trabajar con potencial.